Capítulo 5. Dominica permaneció despierta en la cama, pensaba en los sucesos del día. Se acostó cansada pero no podía conciliar el sueño. Se estremecía al pensar en Gerald Warren y aunque en su corazón sabía que no podría casarse con él no se atrevía a reconocerlo. Había llegado a creer en la descripción de su tío de que era alto y apuesto, pero al ver al hombre regordete y colorado que los esperaba, casi no pudo creer que fuera con el que había prometido casarse sin conocerlo. Era demasiado astuta para no percatarse de lo mucho que bebía. Recordó que una de las obsesiones de su padre era atacar el consumo de licor de cualquier tipo. Los caballeros como Lord Hauxton solo bebían vino y durante las comidas. Pero vio cómo le servían una y otra vez whisky a Gerald y no necesitaba que nadie le dijera que a ese exceso debía su actual apariencia. Además el horror de la muerte de Sita la abrumaba de tal modo que casi no podía pensar en nada más. Dominica amaba a las nativas de Ceilán por gentiles, dulces, amistosas y por la confianza, casi infantil, que entregaban a quienes servían. Había llegado a intimar con muchas que acudían a la vicaría a consultar sus problemas. Imaginó que Sita se hubiese impresionado por la posición social de Gerald, la hermosa casa donde vivía y que a ella debió parecerle de un lujo más allá de sus sueños. Tal vez lo había amado también con el corazón, a pesar de lo que pensara Lord Hauxton. Como conocía bien a los cingaleses sabía que practicaban una filosofía de la vida mediante la cual no aspiraban al progreso material. Trabajaban gustosos, con habilidad e inteligencia, para satisfacer sus necesidades de manutención indispensable. Pero preferían ser pobres, amos de ellos mismos que ricos, pero bajo las órdenes de alguien más. Y nunca les agradó la idea de que sus bellas montañas se alteraran para dedicarlas a la agricultura. Intentaron mantenerse alejados de las plantaciones, en especial los de Canyon que solo trabajaban cuando realmente lo necesitaban. Por eso los plantadores descubrieron que debían depender de la importación de mano de obra tamil, que provenía de la costa Coromandel del sureste de la India. Fueron los tamils quienes despejaron la jungla y cavaron las terrazas para los plantíos. Eso hacía más difícil la tarea de los dueños de los plantíos porque tenían que aprender una lengua nueva para comunicarse con sus trabajadores que no aprendían tan rápidamente el inglés como los cingaleses. Estos en su mayoría eran gente sencilla y feliz y Dominica se preguntó cuánta sería la desesperación de Sita para optar por quitarse la vida. La haría tan desdichada así el rechazo de Gerald. ¿Por qué no buscó el consuelo entre su propia gente? ¿Por qué su padre, si la quería, no le impidió suicidarse? Muchas preguntas la inquietaban, pero sabía que jamás iba a obtener las respuestas porque ni Lord Hauxton ni Gerald Warren discutirían con ella sobre el tema. Inquieta abandonó la cama. La luz que entraba por las ventanas le indicó que ya había amanecido. Su dormitorio, situado al final de la casa, tenía un ventanal con vista al valle y otro al jardín y al lago. La bruma del amanecer todavía permanecía fija al fondo del valle, pero ya una leve luz parecía ascender de atrás de las montañas y las estrellas que iluminaran el cielo durante la noche empezaban a desvanecerse. Se dirigió hacia la otra ventana y mientras veía los primeros rayos del sol que brillaban en la cascada podía escuchar el melodioso caer del torrente. Todo era de una belleza sorprendente y las flores del jardín embriagaban con su aroma. Conforme aumentó la luz pudo distinguirlas con más claridad. Se dio cuenta de que el jardín, que Lord Hauxton debió planear con mucho esmero, estaba abandonado e invadido de la flora silvestre que empezaba a debilitar las demás plantas. Pensó en lo contrariada que se habría sentido ella misma si un jardín al que consagrara tanto cuidado y cariño se hubiera abandonado durante su ausencia. Pudo notar la noche anterior la indignación de Lord Hauxton y comprendió que solo por su buena educación y gran dominio no hizo alusión a eso durante la cena. Consideró lo que pudo sentir al encontrar su casa en pleno desorden, sus sirvientes despedidos y su jardín en el colmo del descuido. Fue muy valiente, pensó, infiriendo que al retirarse ella,
Lord Hauxton habría hablado con su sobrino para expulsar toda la furia que tenía reprimida. Ama esta casa y todo lo que contiene. Y como si lo hubiera atraído con el pensamiento, vio a Lord Hauxton. Surgió de la parte posterior de la casa y cabalgó por la orilla del lago hasta donde había un pequeño puente. Usaba tan solo una camisa blanca abierta en el pecho y con las mangas dobladas hasta arriba del codo. Sin sombrero y con pantalones de montar parecía más joven, esbelto y atlético, la imagen antagónica de su sobrino. Dominica comprendió que tampoco podía dormir y que cabalgaría quizá para inspeccionar su plantación o para buscar a Laxman, y al recordar una vez más la tragedia de Sita, se estremeció. Para alejar esos pensamientos tomó la bata que Madame Fernando incluyera en su ajuar y se la puso. Hecha en muselina, encaje y lazos, era tan femenina y atractiva que Dominica pensó que resultaba demasiado elegante para usarse en el dormitorio. Pero al contemplar el hermoso contorno que la rodeaba, pensó que estaba en perfecta armonía con él. La noche anterior, confundida en extremo al conocer a Gerald, no puso suficiente atención a la casa, sin embargo pudo observar que todo era de un gusto exquisito que no había podido esperarse de un hombre. Recordó el mobiliario hecho de ébano, una de las más finas maderas de Ceilán. Su propio dormitorio era hermoso y cuando llegó a la casa se enteró de que todas las habitaciones tenían nombres de flores. ¿En dónde dormirá Dominica?, había preguntado Lord Hauxton a su sobrino. Ordené que la hospedaran en el dormitorio del Loto Blanco. Tú estás en el inmediato que creo llamas del Loto Rojo. Hablaba con cierto desprecio como si esos nombres le parecieran ridículos, pero Dominica pudo entender. El loto gigante, que podía ser rojo o blanco, era tan soberbio y magnífico que era fácil comprender por qué los orientales le tenían una gran reverencia. Un botánico le contó alguna vez que los hindúes creían que ya la flor existía desde antes de la creación y que todas las cosas surgieron de su serena perfección. Conozco grandes lagos, le comentó, donde el hombre aún no ha llegado y estaban cubiertos de lotos, tanto rojos como blancos, que son las flores predilectas de Buda sobre las cuales muchas de sus estatuas descansan. Dominica supuso que Lord Hauxton sabía eso al diseñar el decorado de esa habitación. La alfombra era de un verde oscuro similar al de las hojas y la cabecera de la cama estaba tallada en forma de pétalos de loto y pintada de blanco con ligeros matices en rosa claro. Del mismo tono eran los muros y las cortinas tenían estampados de flor de loto. Sobre una pared estaba un cuadro que mostraba a Buda rodeado de botones de loto a punto de florecer. Al mirarlo, Dominica sintió que su belleza vibraba en el interior de ella misma y le provocaba la exquisita sensación que sentía al escuchar música. Como estaba muy conmovida, regresó a la ventana para mirar hacia el jardín y se preguntó si vería nuevamente a Lord Hauxton. Pero solo se veía al sol brillar sobre el lago haciendo relucir más las diversas tonalidades de las flores del jardín. Dominica miró las flores, después el valle donde ya la bruma se dispersaba hasta que recordó que era hora de vestirse. Después de asearse se puso un atractivo traje de fina muselina, y como deseaba verse bien se peinó en un estilo diferente, suelto a los lados de las mejillas en suaves ondas y recogido hacia la nuca. Terminaba ya de arreglarse cuando llamaron a la puerta y entró un sirviente con una fuente que contenía una jarra con té, una taza y leche. Buenos días, nona, saludó el sirviente, que usó el término respetuoso que se usaba para las damas. Buenos días, repuso ella. Se levantó temprano, nona, le traje el té pero el desayuno ya está dispuesto en la terraza. Bien, allí tomaré el té, indicó Dominica y el sirviente la condujo a la terraza exterior del comedor, donde ya estaba lista la mesa del desayuno. No había señales ni de Lord Hauxton ni de Gerald y se preguntó si debería esperarlos. Pero la servidumbre se apresuró a atenderla y le sirvió un plato de fruta. Empezó a comer, despacio, con la esperanza de que se presentara Lord Hauxton. Poco después, proveniente del lago, apareció Gerald. Había nadado y usaba pantaloncillos cortos y ninguna prenda arriba de la cintura. Dominica se sonrojó. Jamás había visto a un hombre blanco semidesnudo y no pudo dejar de advertir que Gerald estaba muy poco atractivo. El cabello húmedo le caía sobre la frente, su cuerpo obeso,
velludo y de vientre abultado mostraba huellas del bronceado al sol. Llevaba en la mano una toalla blanca grande y Dominica se preguntó por qué no se cubría con ella. «Buenos días Dominica», le gritó al acercarse. «Veo que eres madrugadora», la tuteó. «Supuse que estarías cansada». Dominica se irguió nerviosa. «Estoy acostumbrada a levantarme temprano. Siéntate y continúa tu desayuno. Me pondré una bata y estaré contigo en un segundo». Dominica observó que tenía los ojos enrojecidos y que su rostro parecía más abotagado que la noche anterior. Volvió en unos minutos cubierto con una toalla larga de felpa, pero aunque se había cepillado el cabello aún resultaba desagradable a los ojos de Dominica. Sabía que su padre se escandalizaría de saber que alguien se sentara a la mesa con solo una bata puesta. Aunque Dominica admitía que lo cubría, recordó que era censurable el criticar y que era natural que quienes vivían allí se mostraran muy informales. «¿Café sin Naduran?», preguntó un sirviente a Gerald. Él titubeó y preguntó a Dominica. «¿Sabes dónde está el amo? Hace rato lo vi cabalgar». En ese caso, Gerald se dirigió al sirviente. «Tomaré un whisky pero tráelo cuanto antes». Dominica lo miró sorprendida. Jamás imaginó que alguien tomara un whisky antes del desayuno. Como si él lo notara, exclamó. «Debo darme gusto mientras puedo». «¿Sabes lo que su señoría me propuso anoche?». «No tengo la menor idea». «Dijo que debo firmar un compromiso de no beber más». «Pues te diré que al hacerlo cruzaré los dedos por la espalda, así mi voto, promesa o lo que sea, carecerá de validez». «¿Quieres decir que le mentirás? Y no me vengas tú con sermones, ya tengo bastantes por el momento». Le llevaron el whisky y bebió medio vaso de un sorbo. «Así está mejor. Ya podremos charlar con más facilidad». Dominica lo miró temerosa. No le parecía que era el momento adecuado para charlar frente a la servidumbre que los atendía. Pero Gerald los ignoraba como si no existieran. «Si tenemos que vivir en este agujero será mejor que procuremos divertirnos tú y yo. Si mi quisquilloso tío nos da suficiente dinero, podremos ir a Candy donde es fácil pasarla bien. No es tan alegre como Colombo pero el año pasado abrieron un nuevo club y hay gente con quien convivir. ¿No tienes que trabajar en la plantación?». «No, si puedo evitarlo». «Por supuesto fingiré que me interesa hasta que el amo vuelva a Inglaterra», lanzó una risotada. «No creo que permanezca mucho tiempo aquí después de nuestra boda. Al menos eso espero». Dominica apretó los puños. No le desagradaba tanto lo que decía Gerald como el tono que usaba. Su rudeza y desprecio mostraban que detestaba a su tío, al igual que a esa hermosa casa y al precioso valle en que estaba situada. Trató de imaginarse a qué se refería con divertirse y pasarla bien y por instinto supo que sería algo que le repugnaba. «¿Hay conciertos en Candy? ¿Le interesa la música?», preguntó por decir algo. «No lo creo, a menos que te refieras a música para bailar. Organizan bailes los sábados por la noche y aunque los muchachos se sobrepasan un poco, todas las chicas se divierten. Hay mucha oportunidad para coquetear y besarse en el jardín del club a la luz de la luna. Es romántico, te gustará». Dominica no supo qué responder, su cerebro se había quedado en blanco. Gerald apuró el whisky, tronó los dedos y un sirviente volvió a llenar su vaso. Al beberlo miró a Dominica. «Puedo jurar que hay muchas cosas que tendré que enseñarte, pero aprenderás. Las mujeres aprenden rápido. Tengo la sensación de que nos divertiremos juntos». Algo en su forma de hablar y en la expresión de su rostro hizo a Dominica sentir como si de pronto se hubiera alzado una cobra frente a ella. Se estremeció hasta la última molécula de su ser, y mientras intentaba huir, pero temía moverse, escuchó pasos y al levantar la vista miró a Lord Hauxton que se aproximaba. Se dio cuenta mientras una ola de alivio la invadía que Gerald había terminado su bebida de un sorbo y entregaba el vaso al sirviente que se alejó mientras lo ocultaba. A Dominica le repugnó que se confabularan para engañar al dueño de la casa. Lord Hauxton, si lo había descubierto, no lo demostró. Se había cambiado de ropa. Llevaba camisa con corbata y aunque no tenía puesta la chaqueta, las mangas estaban prendidas con gemelos de oro. «Buenos días». Dominica saludó con su voz cálida que la libró del pánico. «Buenos días Gerald. Veo que fuiste a nadar». «Claro, es bueno para la figura», contestó Gerald.
Creo que harías mejor ejercicio si cabalgaras. A los caballos les hace falta que los ejerciten. Gerald guardó silencio, solo mostró una expresión sombría. Después de dar un sorbo al té que le sirvieran, Lord Hauxton dijo a Dominica: siempre me causa una satisfacción difícil de explicar beber mi propio té y sentado en mi terraza mientras admiro el valle. Lo comprendo, contestó ella con una sonrisa, y que beba su té es más importante que cualquier otra cosa. Sí, es sin duda la piedra fundamental de todo. ¿Durmió bien? Tenía mucho en qué pensar, y por supuesto estaba emocionada de encontrarme aquí. Como sintiera que debía agregar algo más, comentó: el jardín es precioso. Nunca había visto flores tan bellas. Era precioso. Lord Hauxton fijó la mirada en Gerald. ¿Necesito preguntar qué sucedió con los jardineros que entrené con tanto esmero? No podía pagarles. Además, ¿quién desea un jardín? Yo, por ejemplo, afirmó Lord Hauxton. Veo que debió traer muchas flores de otros países, intervino con rapidez Dominica. Pero quizá, como siempre he vivido en Ceilán, prefiero nuestras flores. Las orquídeas y magnolias, sonrió Lord Hauxton. Y por supuesto los lotos. Crecen, o al menos crecían en un estanque que hice al otro lado de la casa. Se lo mostraré, pero será una desilusión si ya no están allí los lotos. Lo será, estuvo de acuerdo Dominica. Y mi dormitorio es hermoso. El del loto blanco. Tuve suerte al encontrar tan buenos artesanos para tallar la madera. Debo mostrarle los dormitorios de la planta superior. El de las palmeras, donde copiaron la palmera areca, en mi opinión es el favorito. Me encantará conocerlo. Pero antes que nada debemos hacer una visita a la plantación. Quiero que me muestres, Gerald, el trabajo que se ha hecho y las innovaciones que impusiste durante estos 2 años. La encontrarás tal como la dejaste, respondió Gerald. Eso espero. Vístete mientras ordeno los caballos. Dominica vendrá con nosotros. Ha cabalgado antes y el caballo que monté esta mañana se portará muy manso con ella. No quiero ser una molestia, intervino Dominica. No lo será. Estrene el traje de montar que ordenamos a Madame Fernando. Dominica le sonrió y se apresuró a dirigirse a su habitación. Había temido que la dejaran sola, pero ahora su corazón cantaba de gozo al pensar que conocería la plantación que tanto significaba para Lord Hauxton. Le llevó solo unos minutos cambiarse al traje de montar de algodón color de rosa adornado con cinta blanca de seda. Tomó el sombrero de paja que hacía juego y se alegró al ver que había tardado menos que Gerald y que Lord Hauxton esperaba solo en el vestíbulo. ¿No le da miedo cabalgar?, le preguntó al verla acercarse. Le aseguró que el caballo que monté esta mañana es muy pacífico. Espero no haber olvidado cómo se cabalga. Hace ya 5 años que no lo hago. Supongo que es algo que nunca se olvida. Afuera esperaban los caballos y Lord Hauxton la ayudó a subir a la cabalgadura. Al tomarla de la cintura la hizo sentir una sensación que no pudo explicarse, pero la motivó a procurar hacerlo bien para que pudiera estar orgulloso de ella. Tomó las riendas y él le dirigió una sonrisa de aliento. Veo que no lo ha olvidado. Espero no quedar mal. Jamás lo haría. Ella, al estar sobre el caballo, quedaba más arriba que él, quien permanecía de pie a su lado. Cuando lo miró, por primera vez advirtió que tenía los ojos de un azul muy intenso. Sus miradas se encontraron, pero él desvió la suya. ¿Siente cómodo el estribo?, le preguntó, pero Dominica tuvo dificultad para comprender lo que le preguntaba. Sí. Sí. Muy cómodo. Lord Hauxton montó otro caballo. Vamos, Gerald nos alcanzará. Tomaron por la vereda que bajaba por la colina rumbo al valle. Iban a paso lento. Dominica empezó a sentir confianza, aunque un caballo era muy diferente al pony que había montado de niña. Recordó cómo había deseado participar en la competencia ecuestre que cada año se organizaba para los niños, pero su padre jamás lo permitió a pesar de los ruegos de su madre. Ahora se preguntó si tales privaciones la habían hecho a ella y a sus hermanas mejores cristianas. ¿Por qué la religión tenía que ser siempre tan austera y lóbrega? ¿Por qué el Dios que su padre veneraba siempre fruncía el ceño ante toda risa y alegría? Pero olvidó sus reflexiones al escuchar que Lord Hauxton le explicaba. El té es una planta que puede cosecharse 6 de cada 7 días durante todo el año.
con excepción de cuando se realizan 2 o 3 de los grandes festivales hindúes. Aún antes que llegaran a donde los trabajadores realizaban sus tareas, Dominica ya podía escucharlos. Los tamil son ruidosos y con frecuencia alborotadores, explicó Lord Haukston, pero estupendos para las labores. Al acercarse, Dominica vio que los pizcadores de té llevaban grandes cestos de bambú a la espalda, detenidos por una cuerda que cruzaba sus frentes. Las mujeres lucían ropas de vistosos colores y para evitar las rozaduras de la cuerda, sobre la cabeza y frente llevaban turbantes. El multicolor conjunto, de 100 o más pizcadores, le resultó a Dominica muy pintoresco. Le fascinó la rapidez y habilidad con que las mujeres cortaban las hojas de té, siempre 2 junto con un capullo, las reunían en sus manos hasta formar un puñado que después arrojaban en un ágil movimiento a las canastas. El trabajo lo supervisan hombres llamados kanganis. Lord Haukston sonrió al explicárselo y con dificultad Dominica contuvo su impulso por reírse. La insignia del rango de los citados kanganis era por lo general una vieja chaqueta tipo europea, turbante y una sombrilla, indicio de gran superioridad, prendida al cuello de la chaqueta. 4 veces al día, prosiguió Lord Haukston, se pesan las hojas con mucho cuidado y se anota el monto hecho por cada pizcador en un libro especial. Nunca se hace trampa, ni de un lado ni del otro. Miró a sus trabajadores con expresión de orgullo en los ojos. Todos parecían muy felices y se notaba cómo muchos se mostraban encantados de volver a verlo. Le hablaban con tono de placer y Dominica infirió que le profesaban un genuino afecto. Su actitud fue muy diferente cuando poco después Gerald se acercó, con lo que a Dominica le pareció un esfuerzo para impresionar a su tío. Desmontó y dirigió sus pasos hacia los pizcadores, los riñó por supuestos errores hablándoles en un tono que la hizo apretar instintivamente las riendas de su caballo. Nadie le contestó, todos continuaron en sus faenas, pero Dominica comprendió que resentían los modales imperiosos de Gerald, la voz dictatorial con que daba órdenes y su actitud prepotente. Lord Haukston le mostró cómo se pesaba el té en un lugar que originalmente fue construido para el café. El tiempo transcurrió brevemente para Dominica hasta que regresaron hacia la casa por una ruta distinta. Gerald fanfarroneaba y hacía largas y confusas explicaciones del por qué la producción de té había disminuido el año anterior. Culpó a los trabajadores, a los capataces, al clima, a las plantas, aunque Dominica se dio cuenta de que todo era solo para disimular su propia ineptitud. Lord Haukston casi no pronunció palabra, pero ella comprendió que se sentía desilusionado y molesto de que la plantación que dejara en excelentes condiciones y en plena prosperidad hubiera decaído en lugar de avanzar registrando más pérdidas que ganancias. Después de un tiempo de hablar sin obtener respuesta de su tío, la voz de Gerald se extinguió y Dominica sintióse complacida de poder cabalgar en silencio mientras disfrutaba de la espléndida belleza que veía. Le fascinaba descubrir que la jungla, donde la tierra no se había cultivado, era más bella de lo que pudo imaginar. Existía una gran variedad de inmensos bambúes y al fondo del valle se erguían gigantescos helechos. Por doquier crecían flores y plantas de variadas especies. Mientras admiraba la perfección de las flores y botones de una camelia, Lord Haukston le preguntó: ¿sabía que la planta del té es prima de la camelia? No, pero ahora que lo menciona, en efecto se parecen. Permítame mostrarle algo aún más bello, dijo él. Avanzaron un poco más hasta que él señaló hacia el catuimbul o árbol de algodón de seda. Dominica había visto uno en los jardines de Colombo, pero aquí abundaban profusamente, silvestres y bellísimos en plena floración. Eran algo tan hermoso que Dominica casi se resistía a seguir adelante, pero se prometió que pasara lo que pasara volvería antes que terminara la época de floración. Al llegar a la casa, mientras la ayudaba a desmontar, Lord Haukston explicó: quizá le parezca que regresamos muy pronto, pero como aquí se desayuna temprano, casi después de amanecer, el almuerzo se hace antes del mediodía. Sea la hora que sea, respondió Dominica. Tengo hambre. Era verdad,
ya que casi no pudo desayunar por sentirse incómoda ante la actitud de Gerald. Pensó que tal vez se comportaba en extremo quisquillosa. Era el sobrino de Lord Hauxton y debía tratar de comprenderlo. Se siente tan confuso como yo de que hicieran los arreglos para nuestra boda sin su intervención. Parecía que su razonamiento era sensato y tranquilizador, pero sabía que en su interno todo su ser se estremecía ante la idea de compartir su vida con ese joven habituado a la embriaguez. Después del almuerzo Lord Hauxton insistió en que Dominica descansara. Es un error esforzarse el primer día, advirtió. La altura, aunque uno no lo nota, se resiente cuando se viene del nivel del mar. Además Gerald y yo haremos un largo recorrido que será demasiado para usted. Ella se sintió desilusionada, pero sabía que él tenía razón. De hecho, cuando se recostó para disponerse a leer un libro de los muchos que encontró en su habitación, se quedó dormida. Como no durmiera la noche anterior, su sueño fue reparador y cuando despertó ya eran las 6 de la tarde. Debió despertarme, indicó al sirviente que acudió a su llamado. Duray dijo que debía dormir. Nona. ¿Desea bañarse? Cuando terminó su baño ya eran casi las 7. Eligió uno de los vestidos de noche que Madame Fernando incluyera en su ajuar, de suave tono amarillo. El talle era muy ceñido, con escote cuadrado al frente y en la espalda. Las aglobadas mangas eran del mismo tul que adornaba la amplia falda. Parecía demasiado elegante para una tranquila velada en las colinas, pero Dominica anhelaba causar la admiración de Lord Hauxton. Un poco confusa entró en el salón. Era una habitación espaciosa y muy bella, llena de tesoros de talla nativa que Dominica deseaba inspeccionar. Para su desencanto se encontró a solas con Gerald. Tenía un vaso de whisky en la mano y alzó la vista temeroso como si creyera que se trataba de su tío. «Oh, ¿eres tú, Dominica? Bajaste temprano». «Todavía no me cambio de ropa para la cena». «¿Disfrutaron su paseo?», preguntó Dominica mientras se aproximaba. «No mucho, me sentí como un niño que no hizo su tarea». Por vez primera Dominica sintió un poco de compasión hacia él. «¿Estaba muy disgustado su señoría?». «Estoy en desgracia, ya lo sabes. Pero no nos preocupemos por eso. Podremos hacer otras cosas». Dejó el vaso sobre la mesa y agregó. «Por ejemplo, empieza por darme un beso». «Nos vamos a casar, Dominica, pero hasta ahora no hemos tenido oportunidad de tratarnos». Extendió un brazo y con rudeza la acercó a él. Instintivamente, sin pensar, ella se debatió y logró apartarse. «No. No», exclamó con voz de miedo. «¿Por qué no? ¿Juegas a la difícil, Dominica? Después de todo viniste para casarte conmigo». «Sí. Lo sé. Pero es demasiado pronto. Apenas acabamos de conocernos. Ni siquiera hemos charlado». «No por mi culpa. Y ahora que te observo puedo asegurar que eres muy bonita. Y tu piel es muy blanca. Me gusta para variar». La rodeó con sus brazos y le besó el hombro desnudo. Fue tan rápido que ella no pudo moverse para evitarlo. Y al sentir el roce de sus labios comprendió la realidad repulsiva de sus palabras. «Para variar». Sí, se refería a Sita, la joven que se había matado por su culpa. Todo su ser se convulsionó y sintió los labios calientes sobre su piel. «No, no», exclamó de nuevo y estaba a punto de gritar cuando se abrió la puerta y entró Lord Hauxton. Ya estaba listo para la cena y aunque debió ver lo que sucedía, mientras se acercaba a ellos habló con voz del todo inexpresiva. «Te retrasarás, Gerald, si no te apresuras». Gerald la soltó y Dominica por un instante pensó que se desmayaría. Estiró una mano y alcanzó a apoyarse en el respaldo de una silla. «No tardo», anunció Gerald y se retiró. Dominica intentó recobrar el aliento. Estaba de espaldas a Lord Hauxton y no se volvió. Pero sabía que era presa de un gran alivio porque él estaba allí, y a la vez una profunda turbación porque había visto que Gerald le besó el hombro desnudo. ¿Qué pensaría? ¿Consideraría que ella lo había permitido? Sin duda él así lo esperaba. La había llevado para que se casara con su sobrino y se alegraría de que empezaran a conocerse y que Gerald se sintiera atraído por ella. Y al pensar en él casi pudo sentir el repulsivo calor de sus labios y percibir su aliento alcohólico. «No puedo. No puedo», pensó. «Debo decirle a Lord Hauxton que no podré hacerlo». Lo oyó acercarse a la ventana. «¿Ha visto la puesta de sol?».
Le preguntó él con voz suave. Eso puso un freno a las palabras que estuvieron a punto de brotar de los labios de Dominica para explicarle que Gerald la asqueaba, que no podría permitir que volviera a tocarla, ni podría quedarse a vivir allí. De pronto una voz interna le recordó todo lo que debía a Lord Hauxton, todo su ajuar que había sido tan costoso, los vestidos y sombreros para sus hermanas, la amabilidad que mostrara durante el viaje y todo lo que hacía para que ella se sintiera como en su casa. ¿Cómo puedo ser tan ingrata? ¿Cómo explicarle que debo romper mi promesa? ¿Faltar a mi palabra?, se preguntó Dominica. La depresión que la invadiera cuando la soltó Gerald se desvanecía, pero aún sentía el desagradable contacto de sus labios sobre su piel. Se sentía abatida pero se resolvió a ser valiente. ¿Qué otra cosa podía hacer ante el gentil comportamiento de Lord Hauxton? Aunque trabajara 100 años no podría pagarle lo que gastó en mí, pensó. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se dirigió hacia él. Mientras se acercaba él cruzó el ventanal y salió a la terraza. Algunas veces pienso que esta es la hora más bella del día, le oyó decir. Cuando vivía aquí solo, procuraba estar de regreso a tiempo para admirar el ocaso y ver surgir las estrellas. Resultaba más bello y conmovedor que cualquier obra de teatro. Los sonidos de la noche, para mí, tienen una música mejor que la más excelente ópera. Dominica comprendió que intentaba tranquilizarla y darle ánimos. Estaba segura que se proponía insinuarle que no se dejara dominar por el pánico y usara su sentido común para que todo saliera bien. ¿Pero sería así? ¿Podría alguna vez tolerar la intimidad con Gerald? ¿Que la tocara, que la besara? Con mano temblorosa se asió del barandal de la terraza. ¿Cómo podré confesarle la verdad?, se preguntó y comprendió que sería imposible.